Manuel Heras Maldonado, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, es un placer estar aquí por segunda vez. Tú eres catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Málaga, pero eres, iba a decir sobre todo, porque no sé qué te define más, sobre todo un cinéfilo. Sí. Y en esta casa tienes un blog que se llama Rancho Notorious, donde escribes de cine, además de tus columnas políticas, tanto aquí como en el diario El Mundo. Y de actualidad tienes un blog donde hablas de cine. Esta pasión por el cine tan intelectualizada, por otra parte, también, ¿te viene desde muy joven? ¿Has ido desarrollando esa cultura cinematográfica desde niño? Sí, yo diría que sí, tanto cinematográfica como literaria, ¿no? Porque es la pasión por las películas y la pasión por las novelas, antes que por los ensayos, es una pasión temprana, de adolescencia o preadolescencia. Porque mi familia y yo vivíamos en una pequeña casita entre Fuengirola y Marbella, frente a la playa, una casa muy pequeña que había comprado mi abuelo en el año 70, si no recuerdo mal. Y yo estaba solo casi todas las tardes. Mi padre trabajaba, mis hermanas estaban en Fuengirola, en clase. Entonces, estaba un poco dejado a la mano de Dios, ¿no? Y desde los 10 años en adelante, más o menos. Y entonces, yo hacía mis deberes, ¿no? El homework, y cuando acababa, pues algo había que hacer, ¿no? Y entonces, pues pronto desarrollé esa afición por el cine y por la lectura, ¿no? Y la música también, ¿no? También soy un temprano coleccionista de vinilos primero, casetes después, ¿no? Entonces, digamos que mi socialización, pues más que desarrollarse en las plazas del pueblo, que en todo caso el fin de semana ya si yo me iba con mis amigos, pues era una socialización privada, en casa, y a través de la cultura, ¿no? Y el cine en aquella época pues era accesible de una manera muy particular. Básicamente era lo que ponían en televisión, sobre todo si vivías lejos de la Filmoteca Nacional, ¿no? O de los cines de Málaga, a los que empecé a ir más tarde, pues ya con más autonomía motriz, digamos. Y entonces era grabar películas en VHS de aquellas que ponían en televisión, programadas y podías ver en fotogramas, recuerdo, ¿no? Pues si tenían buena valoración y había que verlas o no, eran las guías que uno tenía a mano, porque no estaba internet, lógicamente. Y entonces era verlas y volver a verlas, ¿no? Un poco las que más te gustaban. Ir acumulando un patrimonio del que ya me deshice de casetes de VHS, ¿no? Tarantino habría objetado que las tirase, pero bueno, no me cabían, ¿no? Porque él ve cine VHS todavía. Y era una cosa muy bonita porque era un descubrimiento en buena medida solitario, porque todavía recuerdo que en el colegio y en el instituto no tenía interlocutores quizá para hablar de esto, y en la universidad sí. Y entonces, te relacionabas con unas cuantas revistas, luego ya descubrí Dirigido por, encontré además algunos ejemplares antiguos que tenía mi tía en la biblioteca de Fuengirola. Y entonces pude empezar a hacer una composición del lugar de lo que era el cine y de cómo había que pensar el cine, ¿no? Que eso me parecía también desde el principio algo interesante, saber quién estaba detrás de las películas, por qué se tomaban unas decisiones formales y no otras, qué había de valioso en ellas, pero, y esto creo que en el libro quizás se nota, y con la literatura me pasaba igual, y con la música también, había un elemento pasional muy fuerte, ¿no? Que aquello era algo que yo abrazaba con mucho fervor y que me llenaba el tiempo y me entusiasmaba, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista, soy cinéfilo y lector de literatura y amante de la música mucho antes que teórico político. Eso llega mucho después, ¿no? ¿Tu educación sentimental en el cine es con el cine americano? Pues es una buena pregunta, porque, claro, es una socialización dependiente durante mucho tiempo de lo que había en televisión. Lo que había en televisión, tanto en la pública nacional como luego en la primera etapa de las autonómicas, era sobre todo cine americano, mucho western, por ejemplo, ¿no? Pero también, y eso se ve después ya en el programa de Garci, ¿no? Con incursiones en el cine internacional, sobre todo europeo, más destacado, ¿no? Pues a lo mejor Fellini, Antonioni, Buñuel, por supuesto, ¿no? Pero te diría que no, que si lo pienso bien, es una educación más ecléctica. El cine americano quizá después me ha interesado más profundizar en el cine de estudio de los años 30 o 40, ¿no? El western de serie B, eso me ha interesado quizá después. Y también después pues he podido conocer a otros directores japoneses, a otros aspectos del cine europeo, ¿no? Cine indio incluso, Rai, ¿no? Eso ha venido después. Pero claro, cuando leía Fotogramas, por ejemplo, que es la revista que yo leo antes de Dirigido, pero en Dirigido ya con mucha claridad, pues en el canon de los grandes directores no solo hay directores americanos, ¿no? Aparte de que muchos son directores europeos que llegan a Estados Unidos, ¿no? O sea que te diría que no, pero sí es verdad que, por ejemplo, el cine de Hitchcock me causa una impresión temprana muy fuerte, también el cine de Fritz Lang, ¿no? Que también se programó en su momento, pero también me gustaba mucho Buñuel,
Bueno, ahí por supuesto todo el cine de los 70, cuando eres adolescente, muy atractivo, ¿no? Pues Apocalypse Now, El Cazador, Taxi Driver, claro, eso te fascina muy fácilmente y eso sí que es verdad que quizá el cine americano de los 70 es mejor que el europeo, ¿no? Y el cine comercial, porque claro, muchos nos hemos aficionado al cine viendo Regreso al Futuro, La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, ¿no? Sí. Estas películas que veíamos de muy niños, que también son películas de tu infancia, cronológicamente. Tú no entraste al cine por ahí, entonces por esa vía, ¿no? No, la verdad es que no. Había un cine en Fuengirola, y por supuesto un cine de verano. Iba a veces, recuerdo haber visto, por ejemplo, uno de los nuestros se estrenó en Fuengirola en cine comercial, ¿no? Es una cosa interesante porque remite casi a otra época. Pero ahí lo que ponían era, pues, no sé, durmiendo con su enemigo y cosas así. Ocasionalmente podía ir, a lo mejor tenía una novia, iba al cine a ver una película que le interesaba, y no tanto. Bueno, pero realmente es verdad que ese cine. Yo mantenía una posición un poco snob con respecto a ese cine. Me parecía un poco un cine sin interés, ¿no? Lo cual es una postura equivocada también, lógicamente, ¿no? Que quizás responde a cierta altivez adolescente propia de lector, de dirigido, etcétera, ¿no? Pero es verdad que es una vía inusual, por tanto, no abrazar ese cine e ir hacia el otro, ¿no? Sino que yo empiezo en el otro y en todo caso después ya me abro a una parte del cine más comercial o más dirigido a todos los públicos. Pero, por ejemplo, igual que yo no veía el programa de La Bruja Avería, ¿no? Porque a mi padre no le gustaba que veíamos la televisión por la mañana los fines de semana, yo no me he socializado en eso y luego todos mis compañeros de generación tienen esa influencia, Kiko Veneno, Alaska, etcétera. Pues es verdad que yo no tengo la socialización, quizá por no haber crecido en la ciudad, sino haberme ido pronto a la costa, ¿no?, del sol, pues de haber ido a los grandes estrenos de, pues, o sea, a lo mejor Indiana Jones sí, la veía en Navidad, pero Regreso al Futuro, por ejemplo, yo no recuerdo haberla visto hasta mucho después. O sea, que es verdad que eso no lo he tenido, ¿no? Para bien o para mal. Y has mencionado antes a Hitchcock, que es uno de nuestros protagonistas de esta conversación, porque es el director de la película en la que se basa tu último ensayo, tu ensayo sobre Vértigo, como alguien que te provocó una atracción y un impacto muy, muy temprano. ¿A Hitchcock lo has redescubierto ya como cinéfilo adulto o siempre ha mantenido un interés para ti estable? Siempre ha mantenido un interés estable, sí. Tenía casi todas sus películas grabadas en VHS, como te decía, y además a mis hermanas les gustaba también, lo veíamos mucho juntos, ¿no? Todavía jovencitas ellas. Recuerdo también veíamos películas, por ejemplo, de los hermanos Marx, ¿no? Todas con su doblaje, ¿no? Que solían ser muy buenos por otra parte. Porque, bueno, las grabábamos y las veíamos, ¿no? Y bueno, había un elemento inicial, por supuesto, muy ligado al suspense, al ingenio del cine de Hitchcock, ¿no? Al carisma de sus protagonistas, a la vistosidad, ¿no?, de sus películas en Vistavisión, ¿no? Esos colores, pues no sé, en la Riviera Francesa, en Atrapa a un ladrón, etc. Pero bueno, en las publicaciones que yo leía ya se lo reconocía allí como un maestro y por supuesto luego está el influjo del libro con Truffaut, ¿no?, de las entrevistas con Truffaut, que bueno, con el tiempo sí que te das cuenta de que a lo mejor no todas las preguntas son las mejores que se le podían haber hecho, pero inicialmente... Y no todas las respuestas son reales. Son reales, ni mucho menos, efectivamente. Pero ahí ves, ahí te explican el cine, ¿no? Te explican un poco una manera de hacer cine al menos, ¿no? Y digamos que nunca he dejado de ver a Hitchcock, aunque luego, por supuesto, sí he podido, pues, descubrir otros entusiasmos. Recuerdo, por ejemplo, haber visto un ciclo del cine de Eric Rohmer en la carrera, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, ¿quién es que hace este hombre, no? Pero también es verdad que en esos años en que yo me mudo a Málaga ya para hacer la carrera de Derecho, que estamos hablando del año 92, pues todavía hay muchos años de estrenos de directores como Rohmer, Chabrol, ¿no? Empieza el cine de Wong Kar-wai, y todo eso ya lo ve en el cine. Entonces, claro, descubres otras cosas. Pero el interés por Hitchcock no lo pierdes, porque además Hitchcock, es un director muy programado, que sus películas aparecen en los cines también de vez en cuando, ¿no? Recuerdo cuando la restauración de Vértigo en el 96, aunque no recuerdo si la vi en aquel momento en el cine. O sea que, digamos, he mantenido mi interés. Lo que pasa es que he podido profundizar en él, a lo mejor leyendo más sobre Hitchcock, ¿no? Y biografías, etc. Y ese aspecto de pasar de las revistas a los libros sobre cine, eso quizá ha sido más tardío, ¿no? Y no sé si quizá mi formación académica ha podido, pues, influir, ¿no?, en abrirme a ese tipo de ensayismo o a veces trabajos incluso académicos, ¿no? Hitchcock tiene otra cosa muy buena y es que es un director más compartible que otros, ¿no? Sí. O sea, es un genio que por su dimensión comercial también, puedes verlo eso con tus hermanas, con gente, no es como sentarlas a ver una película de Tarkovsky, ¿no? y someterlas a eso. Tú sigues yendo mucho al cine y quería preguntarte qué te gusta de ir al cine que no te da el ver las películas en tu casa en tu proyector. Bueno, por cierto, lo primero, no solo con mis hermanas, con mi abuela. Puedo hablar
de los estrenos de Hitchcock a los que ella iba en los años 50 y 60, ¿no? O sea, que es un director que efectivamente ha llegado y que ha llegado a muchas capas, ¿no? Al gran público, ¿no? Sin duda alguna. Y él además quería hacerlo y quería tener el éxito que le permitía seguir experimentando, ¿no? Con su cine. Por tanto, es un director que admite muchas lecturas también en función de lo que el espectador le pida a la película. Sí, me gusta ir al cine, porque yo creo que el cine, me gusta ir a las salas de cine, aunque no todas son igual de aptas, digamos, ¿no? Por ejemplo, un problema habitual de los cines de arte y ensayo así llamados, que en Madrid, por ejemplo, me parece muy notorio, es que las pantallas son muy pequeñas en algunas salas, ¿no? Y eso es una pérdida también, ¿no? Porque, bueno, primero, el cine está concebido para la sala de cine, o sea, originalmente, ¿no? No está pensado para la televisión, y yo creo que la sala de cine aporta una experiencia distinta, por muchas razones. Menos distracciones, uno está obligado a mantener la atención en la película, uno está rodeado de unas condiciones ambientales idóneas para ver cine. Es decir, que por mucho que uno tenga un proyector en casa, pues el proyector convive con un cuadro, convive con un sofá, ¿no? Es difícil aislarse. Con los claxons de la calle. Exactamente, ¿no? O sea, Eugenio Trías tiene una sala de cine montada en su casa, pero bueno, yo quizás aspire eso en algún momento, pero de momento no puedo permitírmelo, no la tengo, ¿no? Es una experiencia colectiva, aunque haya poca gente en la sala, y eso creo que también aporta algo a la experiencia de ver la película, ¿no? Que es una razón también por la cual creo que todavía hay mucha gente que prefiere ver una película en la 2 a ponerse el DVD, ¿no? Porque estás compartiéndolo con alguien, aunque no estés viendo a esa persona, sabes que es una experiencia compartida, colectiva, ¿no? Y eso creo que aporta algo. Y luego, bueno, yo creo que las condiciones de formato, ver en pantalla grande una obra, me parecen importantes para entender la recepción del cine. Por eso, ver una película de Hitchcock en un teléfono, pues se puede ver, pero me parece que hay una experiencia disminuida ahí. Y por eso me gusta. También creo que es una responsabilidad de los amantes del cine, pues ir a las salas para que los cines no mueran, ¿no? También creo que hay una responsabilidad, aunque eso uno en solitario no pueda lograrlo, pero igual que hay que comprar libros, ¿no? Si puedes pagarlos, si no, pues vas a una biblioteca, ¿no? Me parece que es importante mantener la industria viva, ¿no? Te iba a preguntar una cosa y ahora has dicho otra cosa que me ha interesado y se me ha ido lo que te quería preguntar. Ah, sí. Este libro de Vértigo es tu libro número 10, 11. Creo que 10. Sí, luego tengo un par de ellos en inglés, pero eso no los contaría académicos. ¿Por qué has tardado tanto en escribir sobre cine? Bueno. Has escrito en blog y Sí, y demás, claro, pero... claro. Llevo mucho tiempo escribiendo sobre cine de manera más anónima, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que un amigo de mi padre que tenía una web hace 20 o 25 años, pues me pidió escribir la crítica y lo hice, ¿no? Pero bueno, eso a saber dónde están esos textos, ¿no? Recuerdo escribir sobre Salvador Raya, escribir sobre Vértigo, ya un texto, ¿no? Que después recuperé como base de mis reflexiones posteriores. Y efectivamente lo que he hecho ha sido introducir textos sobre cine en el blog de Revista de Libros, que empieza en 2013 más o menos, y luego ya, a partir de una idea, por cierto, feliz de Ignacio Peiró, pues empecé con Rancho Notorious. Lo que he tardado es en hacer un libro sobre cine, ¿no? Porque tengo muchas páginas escritas sobre películas, sobre el cine como medio. Bueno, por una parte también hay una parte inicial de tu carrera académica en la que igual no tienes tanto tiempo, tienes que dedicarte a hacer más artículos científicos y dar más clases, ¿no? Estás más ocupado y quizá no es tan fácil hacer eso. O sea que vas ganando también autonomía a la hora de trabajar sobre esos temas que te interesan más lateralmente. Y por otra parte, claro, me parecía que para escribir el libro o para mostrarme como un potencial autor de un libro sobre Vértigo, bueno, yo tenía que tener ciertas credenciales previas, ¿no? Es decir, para que una editorial pudiera interesarse en ese libro. Entonces, bueno, creo que eso más o menos lo he logrado a través de mis textos dispersos, Letra Libre, Revista de Libros, Objective, etcétera. Ahí se ha visto que puedo escribir sobre cine, ¿no? Aunque, por supuesto, luego el libro tiene que defenderse solo. Pero bueno, quizá simplemente ha llegado el momento de hacerlo, me ha llegado, he sentido que era el momento de sentarme a hacerlo, ¿no? No hay una razón específica, ¿no? Para por qué ahora, quizá esta trayectoria, ¿no? Y claro, es interesante porque, bueno, el libro de un cinéfilo sobre cine es importante e interesante ir a quién has escogido. Has escogido a Hitchcock y dentro del universo Hitchcock has escogido Vértigo. Hitchcock es un director muy conocido, pero también, y es algo a lo que te refieres en el libro, un poco maltratado por cierta crítica, sobre todo por su trato hacia las mujeres y esta fama que todavía le precede y que tú arguyes que no está tan justificada, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico con las fuentes encima de la mesa sobre Hitchcock y su relación con las mujeres?
Sí, yo creo que Hitchcock tiene dos reproches que se han dirigido contra Hitchcock históricamente. Que bueno, por otra parte, solo recibe reproches quien ha tenido ya un éxito extraordinario y está muy consagrado y por tanto es un director que lógicamente recibe atención de mucha gente y por tanto pues es objeto de lógicos reproches o objeciones, ¿no? Perdón. Yo diría que por una parte se le ha acusado de ser un simple entertainer, ¿no? De ser alguien capaz de pues, producir o crear artefactos fílmicos vistosos pero vacíos, ¿no? Una parte de la crítica ha dicho esto. Por ejemplo, a Lindsay Anderson, el director británico, le parecía que después de marcharse a Estados Unidos, pues había perdido un cierto filo social, ¿no? Que un poco ¿no? Esas historias inglesas donde todavía mostraba, no sé si la clase obrera, pero cierto realismo, ¿no? Pues esto lo echaban de menos la crítica marxista, por ejemplo, ¿no? Y después hay pues, observadores contemporáneos que creen que es un cine un poco frívolo y poco interesante, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero es una forma de verlo. Y luego está la crítica de Hitchcock como misógino, de Hitchcock como director obsesionado con las mujeres, o director que maltrata a las mujeres, ¿no? Y claro, ahí yo creo que esto tiene mucho que ver con que la teoría fílmica feminista nace más o menos en la década de los 70 con el famoso artículo de Laura Mulvey sobre la male gaze, y Hitchcock es desde el principio un fuerte objeto de atención para esa crítica, para la crítica psicoanalítica y para el conjunto de la crítica académica que en esa época, y lo podemos ver también en la historia de Cahiers du Cinéma, pues está muy influida por los planteamientos marxistas y de nuevo psicoanalíticos, y quizá el feminismo no tanto de manera vinculada a esto, sino como crítica autónoma, ¿no? Hitchcock es muy jugoso porque admite muchas lecturas, es muy célebre porque es muy popular y entonces pues es un objeto de atención natural para todas estas tesis, ¿no? Entonces, a su vez, la crítica de Hitchcock desde el feminismo tiene dos patas, la personal y la fílmica, ¿no? Y en la personal la idea es que era un hombre, pues de nuevo, obsesionado con recrear a la rubia perfecta. Esto tiene mucho que ver con Donald Spoto y sus biografías, ¿no? Una mente oscura que está frustrado porque no puede, ¿no? Pues seducir a esas mujeres y que entonces las maltrata en pantalla, ¿no? Y están los testimonios de Tippi Hedren y algunas otras actrices menos relevantes de que, bueno, pues era frío con ellas o las maltrataba en el plató, ¿no? Bueno, ¿qué pienso yo sobre esto? Leyendo distintas biografías del autor, ¿no? Pues que no hay material de cargo suficiente para... Claro, ¿quién arremete contra Hitchcock? Tippi Hedren y poco más. Puedes decir, es que las demás se callaban porque estaban en una industria en la cual no se podía hablar. Bueno, puede ser. Eso es indemostrable, ¿no? Pero lo cierto es que Hitchcock se rodea de mujeres durante toda su carrera, ¿no? Por supuesto con su mujer Alma, pero también están Peggy Robertson, Joan Harrison, Edith Head, algunas guionistas. Él colabora con muchas mujeres, cosa que otros directores de Hollywood no hacen, o no lo hacen tanto como él. Entonces, bueno, yo creo que hay... Y por otra parte, Tippi Hedren misma pues incurre en cierta incoherencia, a mi juicio. Sí, después de protestar por el tratamiento que le dispensa Hitchcock durante el rodaje de Los pájaros, hace Magni justo después, ¿no? Pues decir, bueno, es que no quería dejar de ser una estrella. Bueno, bien, pero entonces al final, claro, ¿sobre qué base estamos juzgando, no? El caso es que si le parecía tan mal ese señor, pues tendría que haberse alejado de él, ¿no? Pero bueno, yo creo, por otra parte, que Hitchcock podía ser sádico, con minúscula, con cualquiera que no le cayese en gracia. Mujeres y hombres. A mí, leyendo la biografía de Patrick McGilligan, eso me parece bastante claro. Hay actores masculinos con los que no se entiende y con los que es frío, distante o a los que le, digamos, dispensa bromas pesadas, ¿eh? Mi impresión. Y luego, en lo que a su cine se refiere, pues bueno, yo creo que las mujeres tienen un gran protagonismo en el cine de Hitchcock. Las mujeres en el cine de Hitchcock no siempre son la rubia sofisticada, idealizada, ¿no?, que tendría su expresión más peculiar en Madeleine, ¿no?, Elster en Vértigo, porque también están las mujeres como las protagonistas de, o coprotagonistas de, no sé, 39 escalones, Young and Innocent, ¿no?, Pánico en la escena, que son mujeres llenas de recursos, bueno, La sombra de una duda, ¿no?, la sobrina Charlie, que son mujeres capitales en el desarrollo de la trama, llenas de recursos y que no responden a ese ideal, ¿no?, pues amoroso, erótico, sexual, como queramos llamarlo. Pero incluso en este caso, bueno, pues si coges algunas de las protagonistas de las películas de Hitchcock, es verdad que hay un castigo al personaje en Psicosis, por ejemplo. Es verdad que en Vértigo hay unas dobleces que podemos después tratar, pero en muchos otros de sus películas, bueno, Marnie es un personaje muy complicado, pero muy interesante también.
Con la muerte de los talones, pues no creo yo que haya un maltrato de la figura de Eva Marisén, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que Hitchcock hace es, digamos, llevar a la pantalla la complejidad de las relaciones entre hombres y mujeres, poniendo quizá énfasis en un tipo de mujer que a él le interesaba, no sabemos si personalmente, pero desde luego cinematográficamente, porque además él tiene toda esta tesis, ¿no? De que le interesaba la protagonista femenina fría, pero que después podía ser muy pasional por debajo de esa frialdad, ¿no? Es una forma de ver a las protagonistas femeninas. Entonces, bueno, yo no creo que haya razones para cancelar o invalidar la obra de Hitchcock por el hecho de que él tenga su particular forma de ver estos temas o tenga incluso sus particulares obsesiones, ¿no? Yo creo que eso es un sello de artista, ¿no? Entonces, no me parece que la lectura, la crítica feminista es interesante, valiosa, pero no puede tener el monopolio de la interpretación del cine de Hitchcock porque eso es empobrecerlo. Y creo que es un cine, como el de muchos otros directores, mucho más rico que lo que esa interpretación reduccionista a la fuerza plantea. Hace unos años se publicó un libro que se llamaba La ironía romántica de Hitchcock. Sí. Algo parecido, ¿no? ¿Tú crees que Hitchcock es un romántico? Es el libro de Richard Allen, si no recuerdo mal, ¿no? Yo creo que sí. Creo que sí. Porque creo que en su cine las parejas exitosas son más abundantes que las fracasadas, ¿no? Y creo que Vértigo, en ese sentido, es una excepción, porque es una película nihilista desde el punto de vista del amor romántico. El personaje se queda al final sin nada. Pero si pensamos en Con la muerte de los talones, que es el proceso de maduración de Cary Grant gracias al enamoramiento que siente hacia Eva Marisén, Encadenados, ¿no? La relación entre Cary Grant e Ingrid Bergman, tan difícil, pero en el fondo tan fuerte, porque es un enamoramiento también muy apasionado entre ambos, pero atravesado con el problema del espionaje. Y bueno, yo creo que, claro, el uso que él hace de la imagen de la mujer, de la música, pero también del carisma masculino de sus protagonistas, yo creo que sí, que él era un romántico. Lo que pasa es que, bueno, su vida personal parece sugerir una existencia matrimonial, ¿no? muy plana. Y vamos a ver, lo que no se puede descartar es que él, trabajando en medio de una industria donde los ejemplares carismáticos de la especie tienen tanto protagonismo, pudiera sentirse frustrado porque era un señor que con frecuencia ha pasado los 120 kilos, ¿no? Y no lograba atraer o no lograba ser interesante como hombre para ninguna de las mujeres con las que se relacionaba en el plato. Bueno, eso es humano, ¿no? Es que a mí me interesa mucho de Hitchcock, no solamente su relación con las mujeres y las rubias y estos tópicos, sino con los hombres, ¿no? Y has mencionado Encadenados, esa relación que hay entre Cary Grant y Claude Rains, la diferencia de altura, de hombría. Hitchcock parece muy sensible a esas diferencias, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, en esta película se pone de manifiesto muy claramente, ¿no? Porque es una relación en el fondo muy perversa en la cual la hija de un pronazi se ve obligada, para saldar su cuenta con su país, a casarse con un señor que le repele, pero que es un señor, el nazi que interpreta a Claude Rains, totalmente sincero, está enamoradísimo de ella, ¿no? Y al final Hitchcock logra que sintamos pena de un nazi, de un señor que quiere exterminar a media humanidad, ¿no? Y sin embargo, Cary Grant, que es ahí pues el hombre poderoso, carismático, por el que queda fascinada enseguida Ingrid Bergman, es un personaje con muchas dobleces morales, ¿no? Que no es capaz también en un momento dado de plantarse y decir, no quiero que la mujer a la que amo se case con un nazi, ¿no? Y como dice, está muy presente, porque en la propia vulnerabilidad de Scotty, en su incapacidad para desarrollar una relación, ¿no? Con Mitch, por ejemplo, también puede verse eso. Quizá en Cary Grant es donde eso queda más reflejado con más claridad, ¿no? Pero yo creo que él era muy sensible, bueno, el propio malo de Extraños en un tren, que tiene una perversidad un poco desviada. O sea, que creo que tienes razón cuando dices que en Hitchcock los protagonistas masculinos tienen importancia porque a menudo además son los que sufren, las víctimas de las circunstancias y los inmaduros, que esto es muy importante entenderlo, ¿no? Porque también el personaje que interpreta James Stewart en La ventana indiscreta es un inmaduro también, ¿no? Es una persona que no es capaz de aceptar a su pareja tal y como es, no acaba de decidir si se casa con ella o no, cuando descubre en ella las cualidades que él aprecia en las personas se enamora, ¿no? Pero en el fondo piensa que la ha cambiado y ella es más lista que eso, ¿no? Con lo cual yo no estoy seguro de que la upper hand, como dicen los anglosajones, la tengan las mujeres en cine de Hitchcock, sino seguramente por lo general lo contrario, ¿no? Y otro tema son las madres, ¿no? Está la madre de Claude Rains en Encadenados, por supuesto. Bueno, también el ama de ella es en Rebeca. Estos personajes femeninos tan fuertes, ¿no? La madre de Psicosis. La madre de Psicosis. Que sigue
mandando después de muerta. Después de muerta, exacto. Bueno, o la madre tan divertida con la muerte de los talones, ¿no? Que tienes a este publicitario exitoso de Madison Avenue que está pendiente de su madre, ¿no? Y que de hecho cae víctima de la confusión, ¿no? Con George Kaplan porque tiene que llamar a su madre, ¿no? Para decir, tengo que llamar a mi madre para decirle dónde estoy comiendo, ¿no? Y que luego vaya a rescatarlo, ¿no? Es muy gracioso. Y eso, bueno, podemos especular sobre las fuentes biográficas del interés de Hitchcock por las madres, pero que en el fondo tenían que ver también un poco con esa idea, tal vez, del hombre como sujeto a una estructura, no sé si de dominación femenina, pero sí de influencia femenina, ¿no? Y eso es muy, muy visible. Vamos a hablar de Vértigo, que es evidentemente el núcleo de tu estudio. Claro, la pregunta obligada es, esta película tan personal de Hitchcock, tan nihilista, tan mal interpretada, o no diría mal interpretada, pero a lo mejor infrainterpretada, porque claro, tiene tantas capas de interpretación que es complicada. ¿Por qué te atrae a ti especialmente? ¿Por qué esa pasión hacia Vértigo? Pues mira, quizá por una parte por la impresión inicial que me produjo y que tiene mucho que ver con ese momento en que la película se da la vuelta de manera totalmente sorpresiva, ¿no? Por eso envidio tanto a las personas que no la han visto y pueden verla, ¿no? Y eso, las personas que no la hayan visto, corten aquí el podcast, véanla y luego vuelven exactamente, luego vuelven porque inevitablemente vamos a desentrañar la trama, ¿no? Y hablándolo con Jonás Trueba, que presentó el libro, a él le pasó igual, ¿no? Ese momento en el que Judy se da la vuelta, mira a la cámara y revela que lo que hemos visto no era lo que ha sucedido, pues a mí me impresionó mucho. Y claro, luego aparte de eso, la película creo que me atrapa desde el principio por su extraordinaria belleza plástica, ¿no? Es una película con un color incomparable, con una música inolvidable, con unos escenarios a los que Hitchcock saca el máximo partido, y donde además, digamos, la película es inagotable. Tantas veces como la veas, tantas cosas nuevas le vas a sacar, porque no hay manera de fijar una interpretación definitiva acerca de lo que sucede en ella. Todas las acciones de los protagonistas, eso lo señala ya Chris Marker muy tempranamente en un texto de principios de los 80, tienen un doble o triple significado porque la motivación además está oculta. Es decir, no es una película que, a pesar de las apariencias, Hitchcock como autor en ningún momento explique del todo, zanjando el debate sobre la misma, sino que muchas de las disposiciones y motivaciones de los personajes permanecen inevitablemente indefinidas, ¿no? Has hablado de Chris Marker. Me interesa que hagamos una pequeña digresión, porque de Vértigo se puede hablar, por supuesto, de lo que es la película y también de las andanzas de la propia cinta, ¿no? Sí. El Vértigo volvió a ver la luz en los años 80, ¿no? Con Hitchcock en el año 83, cuentas, ¿no? Con Hitchcock ya había muerto 3 años antes, ¿no? En el año 80. Es una película que se había visto en el cine y que, claro, no es como ahora que una película, bueno, pues dices, no, ya no está en el cine, pues dentro de poco estará en plataformas y luego ya estará en la televisión. No, ahí se iba del cine y desaparecía, salvo en las grandes ciudades que hubiera una filmoteca, ¿no? Exacto. Y había pasado como una película menor, como un thriller menor a la historia, ¿no? Sí, ¿Cómo es ese proceso de redescubrimiento de Vértigo? Es muy interesante y creo que tiene mucho que ver con su creciente prestigio crítico, ¿no? A partir de cierto momento. La rueda en el 58, la película tiene un éxito de taquilla moderado, incomparable con otras obras suyas, aunque tampoco ha hecho una gran taquilla Falso culpable, ¿no? Que es otra película muy oscura, que es justo un año antes. Viene a San Sebastián, no le dan el principal premio, bueno, la película continúa su camino, él hace Con la muerte de los talones, ahí se recupera, ¿no? en taquilla mucho dinero, pero en el año 67 Hitchcock retira de circulación esas películas que había hecho en colaboración con la Universal, ¿no? Para negociar derechos televisivos, porque la televisión tenía mucha importancia, él siempre había visto la importancia de la televisión y bueno, pues quería sacar tajada económica, ¿no? Porque además él, aunque por supuesto hizo mucho dinero en Hollywood, él en los primeros años, cuando ficha por Selznick y hace algunas producciones en préstamo para otras productoras, pues tiene dificultades económicas. No puede traer su dinero de Inglaterra, que tampoco es tanto, los contratos son un poco stingy, ¿no? No acaba de él, y entonces a él le queda esa necesidad o esa idea de que tiene que sacar todo el partido posible a su paso por la industria, ¿no? Y entonces ahí están La ventana indiscreta, están El hombre que se ve demasiado en su remake, ¿no? Son películas muy notables que desaparecen hasta el año 83, o sea que la negociación concluye con Hitchcock muerto. Hablamos por tanto de una película que ha estado 16 años fuera de circulación y que ha quedado en el recuerdo, porque no se había visto tanto, por la razón que señalas, bueno, sí, como un thriller menor, una película de detectives un poco fallida, ¿no? Y entonces se proyecta de nuevo en el año 83 en Estados Unidos y creo que llega a España. Mi amigo Juan Francisco Ferrer recuerda haberla visto en Málaga, por ejemplo, ¿no?
No es la versión que ya conocemos, que es la restauración del año 96, que de nuevo da un impulso adicional a su difusión, pero es un redescubrimiento extraordinario, ¿no? Porque la gente no recordaba que la película era eso. Había circulado en copias, en todo caso, de 16 milímetros, tampoco existía emule, ¿no?, para buscarla. Y Chris Marker, precisamente, lo que recuerda es haberla visto en el Pacific Film Archive de Berkeley, que era una filmoteca espléndida. Yo estuve allí como un año de postdoc y era un sitio magnífico. Y recuerda pues, la impresión que produjo en la sala ver aquella película y aquel San Francisco, antes de que se construyera la mayoría de los rascacielos, ¿no?, aunque la ciudad tampoco quizá tiene tantos, del downtown, ¿no? Y claro, todo el mundo se quedó maravillado y dice, bueno, ¿qué es esto, no? Es una película que se adelanta a su tiempo, seguramente, como dijo Cabrera Infante en su crítica en Cuba, y que revoluciona un poco la visión que se tenía de ese Hitchcock, ¿no? Y, bueno, digamos, como te he dicho antes, es una película además beneficiada porque en los, tú conoces bien el sistema norteamericano, en los sílabos de estudios de cine está siempre. Entonces la gente la ve mucho. Eso permite su problematización, pero también su difusión y su mantenimiento en el canon, ¿no? Y ahí es donde empieza a subir poco a poco en las listas anuales estas de Sight and Sound, de mejor película de historia, etc., ¿no? Entonces es una película que regresa a Entre los Muertos, ella misma, después de haber desaparecido de manera, pues, en fin, inesperada, ¿no? En Vértigo coinciden muchas de las obsesiones de Hitchcock, pues esta mujer rubia que en la propia película funciona como una obsesión, ¿no? Sí, es una lectura exacto, meta-hitchcockiana, por decirlo así. Y también este personaje de Scotty, interpretado por James Stewart, que es el hombre disponible, como tú lo defines magníficamente bien, ¿no? Desfortunas del hombre disponible, ¿no? Desventuras del hombre disponible, titulas así ese capítulo. ¿Qué quiere decir el hombre disponible? ¿Por qué es el blanco perfecto de esa trama? Bueno, el hombre disponible, el concepto es de Eugenio Trías, no es mío, pero yo lo rescato porque hace referencia a un típico protagonista de las películas de Hitchcock, que es un señor que no tiene responsabilidades familiares ni laborales especialmente agobiantes, que no está emparejado y en la que, por tanto, en su vida puede pasar algo, ¿no? Porque, evidentemente, cuando uno está inserto en esas estructuras... Porque no lo esperan a cenar ni nada, ¿no? Exactamente, no lo esperan a cenar y incluso vitalmente necesita algo, ¿no? Sí. Y ahí está el propio Stewart en La ventana indiscreta, bueno, está disponible porque está allí sentado, no tiene nada que hacer, ¿no? Tiene una novia que viene, pero tampoco tiene una vida tan... El propio Cary Grant, ¿no?, con La muerte de los talones. Y Stewart es quizá el prototipo perfecto de hombre disponible, porque es un señor, bueno, no se sabe la edad, pero Stewart tiene 49 años cuando lo interpreta, soltero, retirado de la policía, ha fracasado como detective porque ha muerto un policía por su culpa, ¿no? Y él no ha llegado a ser jefe de policía como esperaba. No tiene a nadie en su vida, ¿no? Rompió el compromiso Mitch, su amiga con la que mantiene una relación de amistad con él, y por tanto, bueno, está abierto a lo que la vida puede ofrecerle, ¿no? Y es un hombre de mediana edad, ¿no? Es decir, que tiene, pero a su vez de apariencia más bien virginal, ¿no? No parece que haya tenido una gran pasión, quiere además redimirse tal vez como detective. Es un personaje que a mucha gente le resulta incluso antipático, ¿no? Porque parece una persona autocompasiva, ¿no? Un poco extraña, ¿no? Sí, despojado completamente de todos los atributos que se atribuyen a los héroes masculinos, a los John Wayne, ¿no? O sea, es un tío que no está en la soledad tomándose un whisky en una barra de un bar porque le ha roto el corazón, sino seguramente sea abstemio o algo parecido, sí. ¿No? Y no tiene grandes relaciones. Está en casa leyendo revistas, tampoco parece grandes pasiones o hobbies, ¿no? Y claro, por ese lado, James Stewart es perfecto para el papel. Cary Grant no podría hacer ese papel. Nadie se cree que Cary Grant esté en casa llorando, ¿no? Y que nadie le haga caso. Exactamente, que nadie le haga caso, ¿no? James Stewart, bueno, podemos entenderlo. Entonces, y bueno, de hecho hay en el libro transcribo un anuncio que suena en la radio, en La ventana indiscreta, donde es algo así como: hombres, tenéis más de 40 años, os levantáis con una sensación difusa, estáis melancólicos, ¿no? Que, por tanto, eso lo convierte en la víctima propiciatoria de Elster. Pero además, porque es alguien que sufre vértigo, ¿no? Y ha dejado la policía, pero sigue siendo un detective. Entonces, claro, para Elster es el vehículo perfecto para su plan criminal, ¿no? Y es el hombre disponible, en este caso, para ser engañado y sufrir por el camino la destrucción personal, podemos decir, ¿no? Elster es el hombre poderoso que contrata a Scotty, teóricamente, para seguir a su mujer porque está teniendo comportamientos anómalos. Y él, que quiere redimirse como policía y volver a creer en sí mismo, hace este trabajo, pero todo es realmente un plan para que Elster pueda matar a su mujer, ¿no? A su mujer, sí. Y la persona a la que ha estado siguiendo no es a su mujer, sino a una actriz que pretendía ser su mujer, pretendía ser Madeleine, de la que Scotty se enamora.
Y esto es cuando él cree que quien ha muerto es ella, lo que le trastorna. Exacto. Sí, el malo se interpreta Tom Helmore, ¿no? Con unas maneras muy suaves, es un malo magnífico, ¿no? Que es un señor que se presenta como el marido de una rica heredera y él le lleva a los astilleros, pero es un hombre que ya desde la primera conversación con Scotty evoca con nostalgia los tiempos de San Francisco Decimonónico, en la cual, dice él, los hombres tenían poder y libertad, ¿no? Y eso da una pista sobre lo que él quiere. Él quiere tener la libertad de matar a su mujer para irse a Europa y heredar toda su fortuna, ¿no? Esto no lo sabemos hasta después, claro. Scotty es un poco reticente porque le parece que es un trabajo degradante el seguir a una mujer que parece que quizá tenga una relación extramatrimonial, pero lo que hace Elster es citarlo en Ernest y hacer que la actriz que interpreta a Madeleine Elster, que es Judy, pues se plante delante de Scotty para fascinarlo, ¿no? Y entonces efectivamente eso sucede. Toda esa escena en Ernest, que está reconstruido cuidadosamente el restaurante, no pudieron rodar en él, sino que lo reconstruyeron en estudio, pues la vemos desde el punto de vista de Scotty, de un hombre que es un emotivo, como dice Hitchcock en la entrevista con Truffaut. Entonces lo que vemos ahí es una versión ya idealizada de ella, aunque a su vez, por supuesto, ella esté vestida, maquillada y preparada para fascinar a ese solterón de apariencia virginal que, como he dicho antes, es Scotty, ¿no? Entonces, claro, ella, a su vez, el personaje está rodeado de un aparato narrativo que es el que crea Elster, que tiene que ver con una antepasada de la época colonial, que es una cosa que se percibe como muy exótica en el San Francisco de los años 50, que parece que es que la posee una antepasada, ¿no? Que acaba suicidándose. Entonces, claro, la escena que continúa es capital, porque vemos al pobre Scotty que jugándose al detective, ¿no? Con el periódico allí para que ella no la vea, y la sigue en coche, y vemos el itinerario que se supone que ella hace siempre que se queda sola, y que parece cultivar la memoria de la antepasada muerta, ¿no? Porque va al cementerio en la misión. Se sienta delante del cuadro, va al cementerio, exacto, sí. Y todo es, lógicamente, como dicen los americanos, ¿sabes? ¿No? Un act, ¿no? Todo es mentira, ¿no? Pero él se fascina, digamos, yo creo que inicialmente no se enamora tal vez, pero se fascina por ella, y cuando después tiene trato personal con ella, ya sí que cae rendido y se enamora, ¿no? Y ahí está la escena clave en la cual se la lleva a casa después de caerse en la bahía, etc. Y entonces empieza una relación personal que él siente como genuina, que ella experimenta contra pronóstico como genuina, y eso crea, digamos, da pie a la segunda parte de la película, pero que en principio sigue estando al servicio del plan criminal de Elster, ¿no? Aunque hay algunos diálogos en los cuales es Judy quien habla y no Madeleine, aunque el guión sea el guión de Madeleine. Eso es muy interesante. Y él acaba, pues, lógicamente, sintiéndose responsable de la muerte de la mujer por la que ha desarrollado una pasión intensísima que de alguna manera le redimía, porque llevaba una vida muy aburrida, ¿no? Eso es muy interesante. Y de repente él supera, digamos, esta depresión, esta melancolía aguda, melancolía, ¿no? aguda, algo le diagnostican, y de repente se encuentra a una mujer que se parece misteriosamente mucho a su Madeleine, pero que sin la elegancia, sin sus vestidos, ¿no? De una manera más guapa, pero que fisionómicamente es muy parecida. Muy parecida, sí. ¿Y él cómo vive? ¿Por qué te interesa esta obsesión de repente encarnada en otra persona? Porque claro, el gran interés de Vértigo también es eso, ¿no? Cómo funcionan las pasiones humanas. Claro. Y cómo a veces la realidad la rehuimos porque es mucho más difícil de asumir que la fantasía. Que la fantasía. Claro. Sí, él ha construido un mito que es Madeleine, el mito es destruido porque ella muere, insisto, por su culpa, y él, como bien dices, entra en un estado catatónico, ¿no? en el sanatorio. Además está muy bien logrado, ¿no? Como él se parece como empequeñecido, que la visita Mitch. Y claro, ahí Mitch sale de escena después de hablar con el médico, bueno, pues no sabe qué decirle, melancolía aguda, ya veremos cuánto tarda esto, no tenemos muy claro cómo puede curarse. Y hay un fundido en negro que hace que Chris Marker, por ejemplo, piense que quizá ese último tercio de la película es una fantasía de él, ¿no? En la cual se explica lo que ha pasado de manera que pueda salvar su responsabilidad personal. Bueno, es una hipótesis. Pero el caso, como bien dices, lo vemos ya fuera del sanatorio. Lo que no creo que sea exacto es decir que lo ha superado, ¿no? Digamos que ha podido salir del sanatorio, pero empieza a vagar por San Francisco, va a visitar la tumba de Madeleine, cree verla, ¿no? Camino del coche, y de hecho es ella. Hitchcock la pone primero a Kim Novak
Y luego ya pone una señora mayor que es la que ha comprado el coche, se acerca, se da cuenta de que no es. Que eso, por otra parte, es algo que cualquier persona que haya vivido una ruptura no deseada ha experimentado, ¿no? Que vas por la calle y piensas, "Ay, parece que es ella", porque estás pensando en ella, ¿no? Y supongo que a la mujer le pasa igual, ¿no? Pero de repente, efectivamente, se encuentra con Judy, ¿no? Que Judy es una mujer pues, que no tiene nada que ver con Madeleine, que está allí en la calle con unas amigas que han salido de trabajar, y a él le impresiona, porque además el plano también es de perfil, como el que tiene lugar en Ernest, el parecido con Madeleine, ¿no? Entonces, claro, él es un hombre trastornado y destruido, ¿no? Eso hay que entenderlo para evaluar todo el comportamiento de Scotty a partir de ese momento. Entonces la sigue, yo creo que porque tiene una intuición. La intuición es que esa persona se parece de manera sobrenatural a la persona que ha perdido, pero simultáneamente no es ella, aunque el espectador pronto sabrá que sí lo es, ¿no? Pero todavía no lo sabemos. Él la sigue como un acosador, ¿no? Sigue una chica joven que le ha gustado, ella le dice luego en el hotel, ¿no? Es un pick-up, ¿no? Quiere ligar conmigo, ya me ha pasado antes. Pero claro, digamos que la disculpa de Scotty es, por una parte, está destruido, y por otra parte, quizá intuye la verdad, aunque no la conoce. Porque se parece demasiado para no ser ella, ¿no? Y entonces, yo creo que la intención inicial de eso es una intención un poco difusa, consolatoria, de estar al lado de alguien que le recuerda a la persona que ha perdido y hacia la que siente una obsesión póstuma, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que dice Hitchcock, o como se traducía lo que le dice Hitchcock a Truffaut, es que él quiere acostarse con una muerta y por eso la recrea. Pero en los audios es otra cosa. Dice, él quiere recrear la imagen sexual de una persona que ha muerto, que es distinto. Si él quiere estar con una mujer viva, simplemente quiere recrear a la persona que ha perdido. Que sería la segunda transformación de Judy en Madeleine, porque la primera es aquella que pues, hace la primera parte de la película. Elster, ¿no? Fuera de campo, Elster transforma a Judy, ¿no? Y entonces es complicado porque, claro, hubo todo un debate sobre si debía insertarse la información de que Judy era Madeleine o no. Si no se hubiera insertado el flashback en el cual el espectador tiene conocimiento de que Judy era Madeleine ciertamente y por tanto Scotty no está tan desencaminado, pues el proceso de transformación de Judy en Madeleine por obra de la presión que ejerce Scotty sobre ella sería mucho más siniestro, ¿no? Porque es un señor que coge una desconocida y la transforma. Eso es lo que sucede desde el punto de vista de Scotty, pero el espectador sabe que hay algo más. Y ese algo más es que Judy era Madeleine. Entonces, a mí lo que me interesa aquí es también cómo complica esto el personaje de Judy, ¿no? Porque Judy es una mujer que, después de haber sido cómplice de un asesinato y de haber destruido a un hombre de manera deliberada, pues tenía que haberse ido de San Francisco, ¿no? Te marchas y, en fin, bueno, pues intentas olvidar aquello de lo que ha sido cómplice. Pero ella se queda porque lo ama. También ella quiere recuperarlo. Lo que pasa es que tampoco tiene una idea muy clara acerca de si eso es posible, viable, razonable, porque cuando se lo encuentra, ella está preparada para ese encuentro, porque de hecho es que no gesticula, ¿no? Cuando lo ve en la puerta del hotel, lo esperaba. Es una inmovilidad total, no es alguien que diga, anda, que me he encontrado este hombre. Qué fuerte, ¿no? Que diría alguien hoy en día, ¿no? Y lo que hace es amagar con marcharse, ¿no? Que es cuando hace la maleta, escribe la carta que dice, el plan no salió bien porque yo me enamoré, eso no estaba en el plan, y tú eres la víctima. Pero decide que lo quiere tanto que se queda para tratar de conquistarlo. Pero para tratar de conquistarlo como ella, como Judy. Y por eso esconde al fondo del armario el traje de chaqueta gris, ¿no? Que identificamos con Madeleine. Lo que pasa es que eso no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que Scotty, destruido por la obsesión que siente hacia una mujer que ha perdido, se pueda fijar en Judy. No porque Judy no sea potencial objeto del deseo o el amor de otra persona, sino porque Scotty no es la persona adecuada para eso. Él está obsesionado con Madeleine. Y entonces trata de recrearla o de transformarla, y ahí está todo el debate interesante, sin duda, a la luz de las discusiones contemporáneas al respecto, de si está forzando a Judy o Judy se deja forzar, ella está ahí voluntariamente, no lo está, dónde está la autonomía personal de ella, porque lo que está claro es que no la fuerza físicamente, le dice que puede irse y le dice que lo haga por él, pero que realmente puede marcharse, ¿no? Y ella dice, no me quiero ir, ¿no? Y ahí no sabemos si es cuánto hay de enamoramiento de Judy por parte de Judy o cuánto hay de culpabilidad hacia haber destruido, por haber destruido a este hombre, ¿no? Exactamente. Yo creo que seguramente los dos sentimientos están entrelazados, ¿no? Ha visto un hombre que es un alma en pena, ha visto un hombre que es capaz de dirigirse a una desconocida y tratar de vestirla como la muerta, ¿no? Y eso seguramente la conmueve.
pero por otra parte parece que está genuinamente enamorada de él, ¿no? Y entonces quiere hacer lo necesario para que él vuelva a su lado. Y por eso yo creo que la escena en la cual ellos se besan en el hotel, después de que ella se ponga el moño como él quería, la membrana verde, ambos vuelven para el otro de entre los muertos. También ella quería recuperarlo. Y también para ella es un milagro poder llegar a ese estadio en el cual, engañándose ambos, pues recrean algo parecido a lo que tuvieron, ¿no? Que es el intento de recrear algo que en realidad ya es, no se puede recrear, porque en el fondo, aunque enseguida vemos que Scotty descubre el pastel, bueno, no sabemos si esa situación podía prolongarse indefinidamente, porque en el fondo él sabe que ella no era Madeleine, ¿no? Que Madeleine, por cierto, esto es muy postmoderno, es desde el principio la copia de un original que no conocemos, ¿no? Y por lo tanto no existe, Madeleine no existe. Y eso es lo que de alguna manera a él también en las escenas finales le humilla. Por una parte, le han engañado como detective, pero por otra parte ha desarrollado una pasión inigualable por una mujer que no existía. Y es todo, digamos, varias capas de patetismo, en cierto modo, sobre este personaje, que es lo que acaba desquiciándolo. ¿Cuál dirías que es la premisa que podemos extraer o cuál es la que tú extraes de una premisa como si fuera una teoría sobre el amor, que puede estar Hitchcock presentándonos, pues claro, de un corte muy nihilista, ¿no? Entiendo. Sí, es complicado porque, claro, por una parte es una película cuyo aparato formal, visual, sonoro, etcétera, está entre el onirismo y el romanticismo, más exacerbado. La música de Herman, bueno, podría estar en Tristán y Isolda, ¿no? Es decir, los personajes se ven llevados por pasiones amorosas muy intensas, ambos, ¿no? Tanto Judy haciendo de Madeleine como Judy haciendo de Judy, como el propio Scotty, por supuesto, e incluso podríamos incluir ahí los celos que experimenta Mitch cuando pues, Scotty empieza a interesarse por esa historia. Pero por otra parte, digamos que ese romanticismo que se construye en la primera parte de la película se destruye después, ¿no? Se revela el objeto como inexistente y acaban todos muertos y quizá incluso Scotty salta, no lo sabemos, ¿no? Después de... Entonces, claro, podemos decir que es una película nihilista a ese respecto, pero por otra parte, también de alguna manera sugiere que las grandes pasiones son por definición combustibles y temporales, ¿no? Es decir, que nadie puede vivir una pasión, digamos, de la máxima intensidad durante 50 años, ¿no? Lo que pasa es que, igual que la relación de Mitch con Scotty sugiere una posibilidad de, bueno, apacible conyugalidad que no se realiza, nos cuesta imaginar esa conyugalidad lograda en el caso de Scotty con Madeleine o Scotty con Judy, ¿no? Parece que hay algo ahí de romanticismo exacerbado que, no obstante, como digo, está socavado por ese elemento de fantasía que Scotty introduce con la ayuda de Elster, ¿no? Entonces, bueno, ahí la pregunta sería en qué medida cuando nos enamoramos todos, pues no proyectamos, ¿no?, sobre el objeto, en este caso que es un sujeto, aquello que todavía no conocemos a la persona del todo, pero no proyectamos cosas que no están ahí a lo mejor, o que vienen de nuestra biografía, o de nuestros tipos ideales, y la otra persona hace lo mismo con nosotros, ¿no? Entonces, claro, eso es muy psicoanálisis, ¿no? Y yo creo que la película va por ahí, pero por supuesto también puede leerse simplemente como la destrucción de la fantasía a manos de la realidad, ¿no? Scotty es una persona que se deja llevar por la ficción y la ficción lo destruye. Y de ahí el título del libro, ¿no? Y sería la ficción de Madeleine, la ficción del psicoanálisis y la ficción incluso de San Francisco como, ¿no?, universo así misterioso, colonial. La particularidad es que en el caso de Scotty son ficciones creadas para él o contra él. Él contribuye a darles forma, pero hay un mastermind detrás, que es Elster, que puede ser también un trasunto del propio director de la película, ¿no? Sí, ¿crees que Elster es un trasunto? Puede ser, claro, es el que mueve los hilos fuera de escena, ¿no? Puede ser. Como el propio Hitchcock, que además salía en sus películas, hace sus cameos, ¿no? Y recordaba que había alguien detrás de la cámara. Bueno, es una lectura posible. ¿Y crees que hay una llamada a la cautela respecto a las pasiones? Bueno, digamos la moraleja sería que sí, ¿no? Cuidado con lo que deseas, ¿no? O cuidado con la fantasía que abrazas. Creo que sí. Lo que pasa es que a su vez seguramente hay también un conocimiento o una premisa según la cual sin pasiones es difícil vivir, ¿no? Necesitamos también ficciones. Lo que pasa es que, claro, hay que tener cuidado porque son peligrosas, ¿no? Eso, fíjate, el otro día volví a ver Los pájaros, la película extraordinaria, ¿no? Además formalmente ya se ve cierta influencia de los directores europeos, ¿no? Y está todo este tema de por qué atacan los pájaros, ¿no? Que por supuesto no se explica, estaría bueno.
Pero otro día se me ocurrió que quizá el ataque de los pájaros sea símbolo, metáfora o cifra de la peligrosidad del amor, ¿no? ¿Por qué? Porque la película empieza con la heredera Melanie Daniels, que es Tippi Hedren, niña mimada, hija de un millonario, que hace y deshace, ¿no? Parece, que conoce a Rod Taylor en la pajarería y se enamora de inmediato, ¿no? Hay un flechazo entre ambos. Entonces, de alguna manera, ella, que ha vivido al margen del verdadero amor, desarrolla un amor por un señor al que llega a perseguir, ¿no? Y creo que los pájaros empiezan a atacar a partir de ese momento. Sí, sí, a partir de ese momento. Entonces, como decir, bueno, cuidado, el amor verdadero es peligroso. Y ella acaba catatónica, la película, ¿no? Entonces, me parece que es una lectura posible, por supuesto, pues especulativa y no la única, de por qué atacan los pájaros, ¿no? Me parece que tiene que ver con esa idea de que el amor es peligroso en potencia, pero por cierto, bueno, y también Psicosis se puede leer en esa clave, ¿no? Ella roba para poder tener un futuro con el hombre al que ama, se arrepiente, pero ya ha tomado un camino desviado, que también es el camino desviado de la autopista, y muere, ¿no? Pero sería un error deducir de aquí que todas las parejas de Hitchcock van en esa línea, ni mucho menos, ¿no? En su cine hay ejemplos de muchas otras cosas, e incluso en su última película, La Trama, pues hay dos parejas, bueno, que se llevan muy bien, una criminal y otra que no lo es, e incluso procaces, bromistas, Barbara Harris y Bruce Dern son una pareja muy simpática, ¿no? Bueno, son también criminales, ¿no? En parte. Pero, o sea, que realmente no creo que haya una tesis de Hitchcock acerca de la imposibilidad del amor, ni mucho menos. El amor es un tema importante en él, lo que pasa es que lo contempla de distintos ángulos según la película de que se trate, ¿no? ¿Qué has aprendido de la película de Vértigo escribiendo este libro que no supieras antes? Que como que habrías leído mucho y habías escrito, como tú mismo has dicho, pero ¿hay algo en la elaboración del libro que se haya despertado, que se haya iluminado? Bueno, la dificultad aquí estaba, porque yo podía escribir un libro breve con mis impresiones volanderas, ¿no? Después de ver la película, pero yo quería hacer algo más autoconsciente, es decir, que reflejara mejor el hecho de que hay una literatura muy abundante en torno a la película. Me parecía, a mí, entiendo que hay otros tratamientos posibles, deshonesto dejar eso al margen, ¿no? Me parecía importante que el lector supiera que hay mucho escrito sobre Vértigo, que hay muchas cosas interesantes, que otras quizá no tanto, pero que hubiera también un panorama de lo que se ha dicho sobre la película. Quizás sea un defecto por deformación profesional académica, ¿no? Pero también estaba preocupado, o mejor dicho, interesado en desarrollar mis propias tesis sobre la película, ¿no? Aportar algo, porque si no me parecía que el libro no tenía sentido, porque un resumen de lo que hacen los demás, una descripción del rodaje, eso no tiene mucho mérito, ¿no? Entonces, por el camino he, digamos, refinado algunos análisis de escenas concretas, ¿no? La escena del flashback, la escena de la floristería, que me parece maravillosa, ¿no? Y he profundizado en algunos personajes como Mitch, ¿no? Tanto leyendo como reflexionando yo y viendo la película, pues también que la vas parando y vas viendo, ¿no? Fotograma a fotograma que se puede sacar de ahí. Y luego lo que sí creo que he aprendido y tratado de expresar en él es este protagonismo de las ficciones. Eso me parece modestamente original, es decir, que no se ha dicho antes, no se ha dicho que el personaje está destruido por la ficción, ¿no? Y una ficción que procede a su vez de una conspiración. Y bueno, me parece pues un ángulo interesante, ¿no? Uno más de los muchos que se pueden... Pero sobre todo me interesaba que reivindicar la autonomía formal de la película, es decir, la belleza extraordinaria que tiene como un valor en sí mismo, y en segundo lugar su autonomía semántica también, ¿no? Es decir, que la película no se deja atrapar por ninguna de nuestras interpretaciones. Y, con todo ello, permitir que se siga hablando de ella, que se vea, se discuta, porque si no, las obras de arte pues mueren, ¿no? O desaparecen. Y esos eran mis principales propósitos con el libro. No, a mí me ha gustado mucho esa teoría sobre las ficciones y las pasiones. Por un lado es el peligro de las ficciones y por otro el peligro de no vivir o de vivir sin ficciones, que en el momento que se te propone una, entras directamente de manera crítica, ¿no? O sea, es como algo virtuoso de buscar el equilibrio entre la no ficción y la ficción. Bueno, Manuel Maldonado, ha sido un placer. Ha sido mío porque me gusta mucho hablar con gente que ama también Vértigo y el cine. Sí, bueno, pues ahí compartimos esa pasión y esa pasión fatal. Recomendamos a todo el mundo que vaya por el libro y que vuelva a ver Vértigo tantas veces como sea necesario. Y cerramos con una pregunta habitual, que es pedirte que nos recomiendes a alguien para traer aquí. Pues te diría, que no sé si te lo han dicho ya antes, que Jonás Trueba es un candidato magnífico porque es un excelente director de cine que además piensa sobre el cine y conoce la cultura. Creo que sería un gran interlocutor. Sin duda. Muchísimas gracias. A ti.